Amigos, muy buenos días, les saludo con mucho cariño en esta mañana de martes y decirles que sí, así como pone el título, se agita el avispero y se ha agitado ya el avispero en nuestro país cuando los grupos de reacción, así les llamaría el presidente, los reaccionarios, los empresarios, le, le están diciendo al presidente que en ningún momento pidieron nada que no se pudiera repagar. La inyección de dinero que aventó Banco de México de manera unilateral, sin la autorización de el presidente, que luego no le gustan los moditos, no fue lo suficiente. Los 750,000 millones de pesos inyectados por Banco de México son un paliativo, pero lo normal en cualquier país sería que el presidente, la palabra presidente viene de presidir, quiere decir estar al frente. El presidente que nos preside a los mexicanos tendría que estar presidiendo el rescate de lo prioritario en México, que es el sector productivo. Ya el día de ayer agitó el presidente el avispero cuando dice que no le gustan los moditos del sector privado y que de ninguna manera, su gobierno va a apoyar todo aquello que implique una deuda. El presidente no sabe que lo que estaba esperando el Banco Interamericano de Desarrollo y el propio Consejo Mexicano de Hombres de Negocios no era otra cosa más que el aval moral, ya que el presidente tiene esa calidad, tan tiene esa calidad moral que ni el COVID-19 le pega a nadie. Bueno, Irma Heréndira Salazar dirá otra cosa, pero el hecho es que el presidente hizo que en el Banco Interamericano se levantaran las cejas, ¿no? Y también en el lado del sector privado, cuando ayer el mismo Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, le dice al presidente, pues presidente, lo único que queríamos era que usted entendiera que hace falta una estrategia para recuperar al sector productivo nacional. Eso es todo. Pero ni siquiera eso. El señor López Obrador dice nada que implique deuda. Pero no sabe el señor que esos 12,000 millones de dólares, que desde mi punto de vista no son nada comparado con la enorme dimensión que tiene nuestro país, 12,000 millones para rescatar a 30,000 empresas MIPIMES, tampoco es un esfuerzo mayor, ¿eh? Y se le hace mucho dinero al presidente porque dice que es un endeudamiento. Ni en España, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en ningún lado se ha hablado de deuda. En todas partes se ha hablado de recuperación. Se lo voy a poner así. Terminamos una guerra, los mexicanos. Hay muertos, hay heridos, hay destrucción, hay bombardeos, el agro está hecho pedazos. Y entonces hay que levantar al país. Y el presidente que nos preside dice, ¿levantarlo? No, no, no. Si implica una deuda, de ninguna manera. No lo levantamos. Hay que se quede tirado. Yo voy por los pobres. Su idea, señor presidente, se ha desgastado totalmente. Usted no va por los pobres. Usted va con una carga ideológica impresionantemente cargada por sus intereses, por los intereses de su partido, por los intereses del grupo de países que se han conformado con esta confabulación de el Foro de Sao Paulo, con esta idea que viene del cuartel de Moncada, de cuando Fidel Castro tenía una causa para llevar a su país a la libertad. Aquí en México hay una dinastía que se está empezando a hacer. Es la dinastía de los hombres que buscan a través del socialismo del siglo XXI la igualdad de las naciones. Bueno, sí que la va a conseguir el presidente si nos dejamos. El presidente dice, primero los pobres. Ya le entendí. Lo que quiere decir el presidente es que todos sean pobres para que el único que mande aquí sea yo. ¿Saben qué está logrando el presidente?
en este momento y en medio de la pandemia, mientras que hay gente que se muere por el COVID-19, mientras que hay gente que llega a hospitales y no tiene atención, mientras que hay gente que se le niega un examen para ver si tiene o no el virus, mientras que hay gente que se queda muriéndose de hambre en la calle tratando de buscar algo para llevar a sus familias. Mientras que sucede todo esto, el presidente tiene muy clara su idea de un gobierno en donde el día de ayer se lo dijo a su bancada de Morena en el Congreso. El próximo 5 de mayo habrá una sesión en periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, en donde se votará darle al presidente la potestad para tomar el presupuesto del 2020 y disponerlo como él quiera. Quiero decir con esto, si la Cámara de Diputados es la que por principio constitucional tiene la potestad para determinar en dónde se gasta y en dónde no se gasta, esto se acabó. A partir del 5 de mayo, estoy seguro, la aplanadora de Morena le dará a López Obrador la absoluta fortaleza para hacer lo que quiera con el dinero de México. Yo no voy de acuerdo. Yo espero que muchas personas que me estén escuchando tampoco. Lo que sí queda muy claro es que se alborotó el avispero, se ha agitado. Y esa agitación de las avispas puede traer, las avispas son muy organizadas, puede traer con tesón una reacción que va a picar a alguien, o a algo, o a todo. Pero el presidente, de entrada, ya puede estar tranquilo. Donde había paz, hoy hay inquietud. Donde había normalidad democrática, hoy se preguntan todos, por todas partes, si el presidente está en sus cabales. Y solamente con esto termino mi conclusión. El presidente no es tonto. El presidente es perverso. Porque sabe perfectamente que hoy se le necesita más que nunca. Pero quien le trata de estirar la mano para que el presidente ayude o apoye es justamente el tipo de persona o de organización que el presidente quiere disuadir. Quiere que se vayan todos aquellos que pueden tener o formar un contrapeso. Lo está logrando, si nos dejamos. Causa mucho escozor cuando decimos abiertamente que México ya es un país socialista, que México ya ocupa la cabecera de los pueblos, de los países del Foro de Sao Paulo, y esto creo que es importante saberlo, entenderlo, porque de no ser así, nos va a pasar como el cuento de la rana, que calentando el caldero se va a quedar hirviendo allá adentro y no va a haber forma de reaccionar. ¿Tú cómo ves la situación actual y sobre todo hacia dónde, por lo que hemos vivido últimamente, pudieras pensar que vamos? Yo te diría, contestando a tu pregunta, que si partimos del supuesto de lo que aconteció en Cuba o de lo que aconteció en Venezuela, ¿qué fue? Lo primero que hizo Fidel Castro es, a través de una política expropiatoria salvaje, pues hizo que se fueran los inversionistas, que se fueran aquellos que creaban empleos, aquellos que pagaban impuestos, aquellos que generaban riqueza, aquellos que captaban divisas para expandir, digamos, a la sociedad cubana en este caso, ¿no? Lo mismo hizo Chávez en Venezuela. ¿Y a dónde fueron? ¿A dónde va Castro? ¿A dónde fue Castro, Pedro? ¿Qué es lo que llama la atención? A través del sistema de destrucción del empresariado, se quedaron, se fueron todos a Miami, la mayor parte a Miami. Hoy día el Producto Interno de los cubanos que está en Miami es a lo mejor 15 veces el de Cuba, para que se mida el daño, porque fueron a beneficiar a los Estados Unidos con el capital cubano. Lo que queda ahora en Cuba son los resignados, son aquellos que, bueno, pues les da sus moros, les da sus cristianos, a lo mejor
un vaso de leche, un litro de leche cuando se pueda y un pedazo de pan, pero ya están resignados a todo. Raúl Castro se podía quedar los próximos, ya no diga 60 años, 100 años, ya no hay manera. La gente que luchaba, la gente aguerrida, la gente que era amante del progreso, ya se fue de Cuba y se han ido ya de Venezuela más de 5 millones de personas. Es increíble cómo los Estados Unidos son los beneficiarios de todo esto. Cuando el año pasado, sí, en octubre, di una conferencia en Miami, uno de los inversionistas que estaba ahí, que eran desarrolladores inmobiliarios, al final me hizo una pregunta y me dijo, bueno, más que una pregunta, me dijo que ellos, los inversionistas de Miami, estaban apostando a la quiebra del gobierno de México lo más rápido posible. Y le pregunté que si tenía la gentileza todavía yo amablemente de razonar su argumento y me dijo, claro, mientras más Chávez, mientras más Castros, mientras más López Obrador, mientras más Daniel Ortega, mientras más Lulas haya en América Latina, mejor para Miami. Me decía, ¿con qué cree usted que construimos estos rascacielos? ¿Con qué cree usted que construimos estos freeways, estos highways, estas universidades, estos puertos? Con el dinero de América Latina. A nosotros nos interesa que lleguen más Kirchners al poder, porque mientras más lleguen, más dinero vamos a tener en Miami. ¿A dónde voy con el argumento, Pedro? Que de lo que se trata y de lo que pretende López Obrador desde el momento en que no ha querido apoyar la liquidez de las empresas. Si no apoyas la liquidez de las empresas, lo que estás proponiendo, simple y sencillamente, es la ruina de las empresas, que es meterse por la parte fiscal a la quiebra y a la ruina de las empresas mexicanas. ¿Para qué? Para que lo que pasó con Constellation Brands, que no me diga el presidente que él no entendía las consecuencias de haber tomado una decisión tan absurda para efectos de los inversionistas, pero clara para los efectos de los comunistas. Entonces, yo creo, Pedro, que de lo que se trata, porque la gente dice, es que no entiendo a dónde va López Obrador. A mí me queda muy claro a dónde va López Obrador. López Obrador va a seguir ejecutando paso a paso los presupuestos del Foro de Sao Paulo. Mientras no entendamos que lo que quiere López Obrador es construir en México una dictadura comunista, ya desmanteló los organismos autónomos, ya ahora de hecho es dueño del poder evidente del ejecutivo, del legislativo y ya parte del judicial. Entonces, mientras no entendamos que volvimos al país de un solo hombre y este solo hombre es un comunista, pues no vamos a entender lo que está sucediendo. Entonces, esa sería mi conclusión, Pedro. Yo creo que, bueno, he estado tratando de entender las obras estas que propone el presidente Francisco, Pedro, y me pongo a pensar si no habrá un plan detrás de estas obras que a lo mejor no entendemos, no podemos reconocer. ¿Qué pasaría si yo les dijera que el aeropuerto de Santa Lucía tiene un atractivo mayor que el que destrozó el presidente o desperdició el presidente en Texcoco? Porque al hacer un aeropuerto en Santa Lucía, está haciendo no solamente un aeropuerto, sino una instalación militar estratégica que pudiera compendiar en algún momento determinado a todo el país bajo ese centro de operaciones. O sea, ¿qué pasa si en lugar de que nosotros vemos un aeropuerto como un hub que el día de mañana puede alojar a 180 millones de personas? Pero ¿qué pasa si el presidente lo ve de una manera diferente? Lo ve como un centro de control del país. Esa es una. Después, otra, todos los presidentes, todos los gobernantes han ofrecido una obra a su estado. Don Adolfo López Mateos le ofreció obras y levantó de alguna manera el Estado de México cuando fue presidente. Miguel de la Madrid lo hizo en Colima, ¿no? Y entonces, bajo esa lógica, Andrés Manuel López Obrador quiere hacer una refinería en Tabasco. Pero, ¿qué pasa si pensamos que esa refinería se tiene que hacer ahí porque está enfrente de Cuba? Porque está, si la hiciera en Yucatán, estaría muy lejos del centro de México. Pero si la hace en Tabasco, está enfrentito de Cuba y está también lo más cerca posible de la capital de la República Mexicana. ¿Qué pasa si el transísmico es un centro de operaciones entre el este y el oeste, pero que le permita a China tener, o a Rusia, tener una forma más ágil
de comunicación con Cuba, con el entorno de México, con América Central y América del Sur y con el otro lado del mundo, con la cuenca del Pacífico. ¿Qué pasa entonces si entre el transísmico y el Tren Maya lo veíamos, lo vemos como un trenecito tipo Disneylandia que quiere ser el presidente para subir la economía de Yucatán, de parte de Campeche, de parte de Chiapas? Pero ¿qué pasa si eso es el principio de un gozne de comunicación con América Central y América del Sur, y que el día de mañana se levante el presidente y diga, todo lo que he hecho, lo he hecho para unir a todos los pueblos socialistas de América Latina? Y luego el quinto punto, los jóvenes construyendo el futuro. Lo sabe perfecto Francisco, los legionarios, Francisco, los legionarios de Fidel. Esos jóvenes que cuando llegó joven Fidel a conquistar Cuba, lo que necesitaba era una simiente adoctrinada, y este es el principio perfecto para adoctrinar a los que lo único que le pueden hacer es apoyar, no pueden hacer otra cosa. Nacieron para apoyar a su proyecto. Tienen adoctrinamiento, tienen sistemas de comunicación con América Central y América del Sur, tienen una vía perfecta de comunicación con Cuba y tienen una forma de control central que no civil, de control militar. Hace la Guardia Nacional, conforma un esquema en donde deteriora a las instituciones todos los días, se convierte en un presidente imperial, nadie se mueve en este país, y la oposición en el bote de basura, y la sociedad esperando a que nos lleve la chingada. Eso es lo que está esperando el presidente. En ese momento, dije chingada así como Octavio Paz, en ese momento, ya no tendrá una capacidad de reacción, ya no podremos reaccionar porque todo estará hecho, y empieza, esta pandemia fue perfecta porque mostró el verdadero rostro de Morena, del socialismo, del presidente, del autoritarismo, y sobre todo, que eso es lo más grave, de la cobardía de los que pudiéramos estar en contra de este proyecto. Me parecen muy procedentes, Pedro, porque si empiezas a unir los argumentos y a unir las obras, siempre fundamentalmente en el sureste, y te das cuenta la cantidad de veces que ha ido el presidente a Oaxaca, por ejemplo, pues no es difícil que él sí esté pensando en la creación de una república centroamericana, porque si te pones a ver todos los estados del norte del país, llámese Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, bueno, pues sí son estados donde la votación a favor de él fue muy escasa, porque tienen otra concepción del progreso y del desarrollo. Entonces, él va muchas veces a Oaxaca, a una cantidad incomparable de veces a las que no ha ido a Nuevo León, porque tal vez ahí está él pensando en su base de operación política para el futuro, que lo que estoy diciendo presupone el desgranamiento del país, la balcanización de México. Pues sí, puede ser que sí, porque ahora estamos viendo cómo los gobernadores de estos estados que acabo de mencionar, ellos mismos están diciendo, no estamos de acuerdo que de 100 pesos que te damos, gobierno federal, nos regreses 16. Y menos estamos de acuerdo que nos regreses 16 para que te gastes 450,000 millones de pesos en obsequios para las madres solteras, para los ninis, para todo lo que estamos diciendo que en realidad no son programas asistenciales, sino clientelares, y que además de 450,000 millones de pesos regalados a una sociedad que en buena parte pues no se lo merece, salvo los ancianos y en algún otro caso los discapacitados. Pero vamos, esta política estaría muy bien si no fuera porque lo que está haciendo el presidente es comprar votos de cara al futuro. Pero entonces vemos que de cada 100 pesos que paga el gobierno de Nuevo León, pues le regresan 16, y si él viera que el dinero se invierte en salud, se invierte en proyectos inteligentes para crear empleos, para darle liquidez a las empresas, lo pueden entender, pero no para el despilfarro, ni para la compra de votos, ni para la eternización de Morena. Entonces, ya hablamos de la ruptura del pacto federal.
Ya hablamos de que la ruptura del pacto federal en el orden fiscal puede inclusive, pues sí, balcanizar a nuestro país, y el presidente no responde. El presidente no se refiere a ellos, no los escucha, no los ve, y claro, es cuando uno puede pensar que su proyecto político está donde tú decías, en Dos Bocas, porque cuando uno analiza Dos Bocas, y nos damos cuenta de que en México hay 5 refinerías que están trabajando a la mitad o una cuarta parte de su capacidad, en lugar de invertir en estas refinerías o en lugar de mandar procesar el petróleo a Texas, en la refinería mexicana que está en Texas, más otras tantas que se podían alquilar y conseguir la gasolina muchísimo más barata, no, dice, la vamos a hacer en Dos Bocas y va a costar 8, 10, 12 mil millones de dólares, no las va a terminar en su sexenio, pero lo más curioso, Pedros, queridos, es que este año la Volkswagen ya va a producir 22 millones de automóviles eléctricos. O sea que dentro de 5 o 6 años que termine la refinería, pues a ver a quién le van a vender. Las gasolineras van a desaparecer porque tú vas a cargar tu coche conectándolo a la pared. Y todo esto que estoy diciendo, pues está reñido con la modernidad. Igual que el Tren Maya. El Tren Maya es inviable desde cualquier punto de vista. Cuando me he reunido con los ingenieros mexicanos, me han dicho, el precio del boleto va a costar una verdadera fortuna. Si tú vas al tren El Chepe, porque lo fui a ver para constatarlo, pues vive pues, prácticamente de la carga, y un 25% de los pasajeros que son los que aportan al tren. Pero entonces, de los 9 millones de turistas que llegaban, digamos, a Cancún, pues ahora, dado que ya acabó con el Consejo de Promoción Turística, ya acabó con ProMéxico, bueno, ya la difusión de México también se ha estancado. Entonces, ¿quién va a llegar ahí? Y sobre todo, de los que lleguen, de los turistas que lleguen todavía a Cancún, ¿cuántos van a estar dispuestos a recorrer toda la ruta del Tren Maya, que finalmente puede llegar a costar entre 8 y 9 mil pesos el boleto? Todos los trenes del mundo requieren subsidios, y este va a requerir muchísimos más subsidios, porque de entrada estamos viendo que no es factible financieramente. Entonces, pues sí, queda el Tren Maya, como decíamos, es lo mismo, queda el transísmico, que no dudo que pueda ser también la idea de conectar a México, como es el ombligo del mundo, pues sí, de conectar al oriente con Cuba, que a ver cuánto tiempo más va a aguantar Cuba en esta condición, pero sí puede ser que todo esté engranado. El problema del pacto federal con los estados del norte del país, que piensan, y que si López Obrador no reacciona, pueden llegar a romper el pacto federal, porque yo digo, si tú ves cómo funciona en los Estados Unidos, por ejemplo, el 70% del ingreso que tienen los estados se queda en los estados, y el 30% se va a la federación. Pero aquí se quedan con el 16%, no con el 60%, no con el 70%. Entonces, claro que esos estados que son pujantes, que tienen buenas universidades, buenas academias, que, como decía Vasconcelos, bueno, el desarrollo de un país se va midiendo en función de la ingesta de carne, y mientras más bajas hasta Chiapas, nos damos cuenta que la ingesta de carne cada vez es más pobre. Las proteínas juegan un papel muy importante en el norte del país, y bueno, el desarrollo es notable allá y paupérrimo aquí. Entonces, todo este engranaje puede ser que constituya una realidad que no queremos ver. Pero cuando Pedro Chico decía que no cree en las calificadoras, yo creo que sí cree en las calificadoras. Yo creo que las calificadoras son sus aliadas. Es decir, en el sentido de que la degradación crediticia de México, pues finalmente va a producir una devaluación catastrófica en nuestro país, y por más que dicen que él le preocupa mucho la frase aquella de López Portillo, donde decía, un presidente que devalúa se devalúa. Yo lo que creo es que dentro de su proyecto comunista es asustar y acabar con los inversionistas privados. Le saca ronchas la palabra utilidades, le saca ronchas la palabra ganancias, capitalización de dividendos, es una expresión que lo puede matar. Entonces, bueno, yo creo que junto con todo esto es parte de su plan, es acabar con el empresariado mexicano para que aquí en nuestro país se queden nada más los resignados, como aconteció en Cuba y como acontece en Venezuela. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Cuando empresarios me dicen, ¿a dónde va este hombre? No le entiendo. Pues sí tienes que entenderle, porque es el camino perfecto del Foro de Sao Paulo para
para construir el comunismo en nuestro país. Mientras no entiendas que ese es el objetivo, pues entonces no vas a entender nada de lo que está haciendo el presidente. Cuando termine la pandemia, ¿cómo vamos a amanecer al día siguiente? ¿Dónde va a estar la empresa mexicana? ¿Dónde los empresarios? ¿Cuál va a ser la relación entre los empresarios y las autoridades, las instituciones, aquellas a las que les damos nuestras contribuciones? ¿En dónde va a estar el papel de un Estado benefactor en función de los que no hacen nada y cuál será su relación con los que trabajamos? ¿Cuál va a ser el grado de planeación de la infraestructura de un país que está sediento de tener un proyecto de crecimiento integral de toda la estructura de lo que se llama el costo país? Y lo más grave de todo esto, lo más difícil que estoy viendo en este momento es que contra el desempleo habrá desesperación, que contra empresas muertas y quebradas habrá el fortalecimiento de entidades del crimen organizado, que mientras que el presidente no atiende a la sociedad se siente atendida por cárteles del narcotráfico, que son grupos benefactores de una sociedad que nadie la pela y que solamente le hace caso los hijos del Chapo Guzmán o los hijos de Amado Carrillo y sucesores, o los hijos de los Arellano Félix, o el narcotráfico como tal. En todo ello, creo que las posibilidades de que la sociedad mexicana para agosto, septiembre, se vuelva una sociedad mucho más violenta, mucho más confrontada, mucho más desesperada, se va a convertir en la rueda, en la llanta cuadrada de este vehículo que no va a caminar de manera adecuada. Y esa es una preocupación que intelectuales como Francisco Martín Moreno, o comunicadores como tú o como yo, tenemos que hacer conciencia en un país cuando hay un grupo de personas que ya nos están llamando reaccionarios, ardidos, neoliberales, mejor, ¿por qué no nos vamos? Hoy las cosas parece que están entrando en un proceso de cinismo que pienso, de alguna manera, los mexicanos conscientes debemos de parar de una vez y por todas, Francisco. Sobre la base que no podemos perder de vista, que nunca nadie en la historia de la humanidad ha votado por el comunismo, que implica la supresión de todas las libertades. Digo, quien sepa lo que es un Estado comunista, como era la URSS en su momento, o como eran los satélites en Europa, o como era la propia Cuba, o como lo es la Corea del Norte, que vayamos a ver qué es lo que va a pasar allá. Bueno, nadie puede votar por el comunismo y nadie ha votado. Siempre se tuvo que imponer por la fuerza de las armas. ¿Por qué no apoya López Obrador? ¿Qué acaso López Obrador no entiende lo que significa la pérdida de 750,000 empleos en un mes? Ya no me quiero imaginar lo que va a ser en mayo, cuando la gente no tenga de qué comer. Como decía Séneca, ¿qué hace un país antes de morir de hambre? Claro, entonces vendrá, vamos a despertar al México bronco, y si despertamos al México bronco, entonces, ¿sabes qué hace falta para contenerlo? El ejército. Y entonces la suspensión de garantías, tal y como venía ese anteproyecto que luego dijo Mario Delgado, entre otras cosas, es mentira. No hay tal. Nunca llegó aquí a la Cámara de Diputados una propuesta que estableciera la suspensión de garantías y la modificación del artículo 29 de la Constitución. Eso no es cierto. No es cierto. ¿Cuántas iniciativas han lanzado? Ustedes lo saben mejor que yo, y que a la hora de la hora dicen no. Bueno, las están lanzando para tener un termómetro en el mercado político, para eso las están mandando, no por otra razón. El proyecto legislativo, si ustedes lo leen con detenimiento, verán que está redactado de una manera impecable. O sea, no es un proyecto precipitado y mal redactado, no, está muy bien hecho.
Entonces, claro, yo siento que lo están encaminando todo hacia la detonación de la violencia para luego suspender las garantías individuales y entonces decir, claro, como hay tanta violencia en el país por el hambre, se suspenden las garantías, se declaran los estados de excepción en toda la República y entonces, claro, por la vía de los hechos, esto se llama tiranía. Él está provocando esta situación, el presidente de la República, desde el momento en que se ve, él sabe que son 750,000 empleos perdidos en un mes y ¿qué hace? Absolutamente nada, no hace nada. ¿Por qué? Porque el objetivo precisamente es ese. El objetivo es la deserción, es la desesperación, es la angustia de la pérdida de empleos. No le importa, porque él dice primero los pobres, pues a él no le importa que estos 750,000 mexicanos que se quedaron sin empleo ya no tengan recursos para servirse la sopa, que no tengan recursos para pagar los medicamentos, que no tengan recursos para el día de mañana comprar los útiles de los niños. O sea, es un efecto en cadena tremendo el hecho de que tantos mexicanos pierdan su empleo en un mes. Claro que tú podrías decir, oye, pero en Estados Unidos ya se perdieron 26 millones hay 26 millones de desempleados. Pues sí, nada más que ahí tienen seguro de desempleo y aquí se van a la calle sin nada. Entonces, hay que entender de cerca la inmovilidad del presidente. Cualquier presidente medianamente, desde el orden social, medianamente consciente, lo primero que haría es llamar a un pacto con los empresarios, llamar a un pacto con el Poder Judicial, con el Legislativo, llamar a un pacto con los sindicatos para decir, ¿qué vamos a hacer? Él no convoca un pacto. Él no mueve un dedo en relación a la pérdida de los empleos. No mueve un dedo para promover lo que decía Pedro, para promover la llegada de los capitales a México. No invita a los capitales, no le da seguridad a los capitales, crea incertidumbre, no le importa el desempleo. Y López Obrador y su gabinete, su camarilla, está hundiendo a nuestro país, porque ¿cuánto tiempo va a tardar o tardaremos en recuperar esas plazas perdidas? ¿Qué inversión se necesita por persona para crear un empleo en este país? Pero ese es el objetivo político del presidente y quien no lo entienda, quien no entienda la inmovilidad, es que no está entendiendo que el proyecto precisamente es la instalación del comunismo en México. Ese sería mi argumento, Pedro, y por eso pues también va de la mano con un narcoestado, porque tú dices el crimen organizado, pues sí, a ver, vemos que quiere combatir el crimen con abrazos y no balazos, mientras deja la frontera abierta para el narcotráfico en los Estados Unidos. ¿Qué cara va a poner el presidente Trump cuando ve que la frontera con México está descubierta porque los abrazos no funcionan? Entonces, todo casa, Pedro. De repente dices lo que tú mencionabas, ¿no? Los proyectos del sur, la balcanización de México, el narcotráfico, la irrelevancia de la pérdida de empleos, la irrelevancia de que no lleguen los capitales a México, y todo esto tiene un sentido muy particular. Nada más es la construcción del comunismo en nuestro país. Y así, quien caiga en esa conclusión va a entender perfectamente hacia dónde va el presidente López Obrador. Mira, la conclusión a la que quería yo llegar es a que en algún momento esas fuerzas que juraron lealtad al país, porque asumen que el presidente también, o sea, le obedecen al presidente porque el presidente obedece a los intereses superiores de México. Yo sé que el ejército está inquieto por dentro. Yo sé que en la Guardia Nacional hay la misma inquietud por las condiciones de trabajo, por los operativos que a veces se tienen que hacer. Yo sé que en la Marina Mexicana hay algunas divisiones de opinión y me llamó muchísimo la atención la que tuvo el secretario de la Defensa el pasado viernes, luego de que hubo la queja de que había asaltos ya en buquestanque petroleros en las costas mexicanas. Corresponsabilizó el secretario de Marina a los dueños de las líneas navieras de los asaltos que estaban sufriendo. Cuando veo este tipo de actitudes, me pregunto si no habría que preguntarle a esas fuerzas
si están realmente dispuestas a ratificarle su lealtad al país que están destinados a proteger. Si están en ello, pienso que tienen que hablar, tienen que dar una opinión. Entiendo que las opiniones son acciones, pero creo que el ejército mexicano tiene cosas que decir, la Marina tiene cosas que decir, que lo hablen, que lo digan, no con discursos políticos bonitos enfrente de un podio, señor presidente, no, que lo hablen en función de lo que le tienen que decir al pueblo de México, de lo que estamos viendo, de todo lo que ha dicho Francisco y Pedro en esta sesión, se está consolidando el camino para que todo aquello que vaya en contra del presidente o se vaya o se calle, y dejar como un solo hombre al presidente gobernando al país como cualquiera de los otros países, de los otros países que han sucumbido ante regímenes así.